Mi compañera de habitación comentó que le había llegado el periodo y me consultó si me sobraba un tampón. No le entregué ninguno. En su lugar me puse de pie en medio del aula y le grité a todos los presentes: «Escuchen, Mindy está con la menstruación y precisa un tampón. ¿Alguien dispone de uno que pueda prestarle?». En mi existencia previa había sido generosa. Revisé en mi cartera y le ofrecí uno. ¿De qué forma iba a imaginar que 3 jornadas después resultaría positiva a un virus y se enfrentaría a la expulsión? Conteniendo el llanto, les había confesado a todos. Únicamente le pedí prestado un tampón a Chloe. El envoltorio de plástico ya se encontraba roto, pero no le atribuí demasiada relevancia en ese instante. Desconozco si lo realizó a propósito, pero ahora me encuentro contagiada. Mi existencia está totalmente destruida. El decano Vance ni siquiera prestó atención a mi justificación. Me suspendió de inmediato y contactó a la policía imputándome de transmitir deliberadamente una dolencia infecciosa. No únicamente perdí mi graduación y mi ayuda económica para estudiar en el exterior, sino que divulgaron mis datos particulares y fui hostigada digitalmente, sin pausa en Instagram y TikTok, lo que tornó imposible conducir una existencia ordinaria. Al término colapsé a causa de la enorme tensión despidiéndome de este planeta. Únicamente después de marcharme descubrí que Mindy se había contagiado mucho antes de aquella jornada. Había estado frecuentando en secreto a numerosos muchachos al mismo tiempo. Temiendo la expulsión una vez que se filtraran los resultados de sus exámenes, me empleó como chivo expiatorio. También pretendía que me expulsaran de la facultad para poder apropiarse del puesto en la prestigiosa ayuda económica de estudios en el exterior. En esta existencia te rechacé delante de toda la clase. A ver de qué manera me vas a imputar de tu dolencia en esta ocasión. Chloe, ¿te has vuelto demente? Mindy se incorporó de súbito. Más de 40 pares de pupilas en el aula se fijaron al momento en ella. Se sujetó la zona inferior del abdomen con las pupilas ya repletas de lágrimas. Si no deseabas prestarme uno, podrías haberlo expresado. De verdad tenías que pregonarlo. Taponé mi bolígrafo con el semblante totalmente inexpresivo. La menstruación es un proceso biológico absolutamente ordinario. No es algo de lo que sentir vergüenza. Te daba pudor consultar, así que únicamente te estaba asistiendo. Se quedó totalmente muda. A nuestro alrededor, algunos alumnos bajaron la cabeza para disimular sus risitas, mientras que otros cuchicheaban que yo estaba siendo excesivamente franca. Mindy me fulminó con la mirada. No importa. Tomó su cartera, se encorvó y abandonó el aula. Después de la clase, el chat grupal de Snapchat estalló de inmediato. Alguien bromeó. El Mao, el grito de Chloe literalmente me despertó de la siesta hoy. El rostro de Mindy se tornó totalmente verdoso. Pero sinceramente, las jóvenes no deberían exponerse de esa forma por un tampón. Mindy no contestó en el chat grupal. En su lugar publicó una imagen a su historia de Instagram. No existía ningún texto, solo una imagen del corredor de un hospital donde se apreciaba un soporte para suero, una pared blanca aséptica y un vistazo de su pálida muñeca. 10 minutos después cayeron las respuestas. ¿Qué ocurrió, linda? Son cólicos intensos. Envió una respuesta genérica para todos. Estoy bien. Fue únicamente un descuido mío. Al día siguiente, Mindy no asistió a las clases. Al tercer día, todavía no había regresado a nuestro apartamento. Mis otras 2 compañeras, Hailey y Jessica, cuchicheaban en el área común. ¿Qué está ocurriendo realmente con Mindy? Dijo que es algo excesivamente privado para conversar de ello. Por la tarde, justo después de abandonar la biblioteca, sonó mi teléfono. Era el decano Vance. Chloe, ven a la oficina de asuntos estudiantiles en este instante. Cuando llegué, Mindy estaba sentada en el sofá con el semblante mortalmente pálido, aferrando un informe médico en la mano. El doctor Cooper de la clínica del campus también se hallaba allí. El decano Vance estaba sentado detrás de su escritorio con el ceño muy fruncido. Chloe, Mindy ha formulado una imputación muy grave contra ti. Mindy me miró. Sus pupilas estaban rojas e hinchadas, como si hubiera estado llorando toda la noche. Chloe no deseaba armar un escándalo por esto, expresó con la voz temblorosa, pero estoy tan atemorizada. El decano Vance deslizó el informe médico por el escritorio. Mindy se realizó unos análisis en el hospital universitario. Ha resultado positiva por una infección. Hizo una pausa ajustándose las gafas. Ella afirma que hace unos días te solicitó prestado un producto de higiene femenina. ¿De verdad se lo presté? Consulté. Mindy estalló a llorar de inmediato. No me prestaste ninguno en clase ese día, pero sí la noche anterior en nuestra habitación. Te lo solicité y tomaste uno de tu cajón. Vi que el envoltorio de plástico estaba un poco roto en la esquina, pero no le atribuí demasiada relevancia en ese instante. El decano Vance expresó con voz severa. Chloe,
Negar esto no te beneficiará. Debes cooperar con la universidad e ir a la clínica para realizarte un panel completo de pruebas de inmediato. Nunca le di nada. No te corresponde a ti decidir si lo hiciste o no. La voz del decano Vance se tornó más severa. Viven en el mismo apartamento, comparten baño y tienen una relación cercana. Por la seguridad de los demás alumnos, debes realizarte la prueba en este instante. Lo miré directamente a los ojos. Me niego. La puerta de la oficina no estaba completamente cerrada. 2 alumnos que pasaban por el corredor se detuvieron en seco. ¿Qué infección es ese tipo de dolencia? ¿Se niega a realizarse la prueba? ¿No es eso básicamente admitir que es culpable? Los cuchicheos cortaron el aire como pequeñas agujas. El semblante del decano Vance se ensombreció aún más. Piénsalo con cuidado, Chloe. Si te niegas a cooperar, la administración tratará esto como una infracción disciplinaria grave. Mindy mantuvo la cabeza gacha, con los hombros sacudiéndose violentamente mientras sollozaba. Mientras tanto, yo me quedé junto a la puerta, escuchando los pasos que se acumulaban afuera. Todo el mundo estaba esperando a que me quebrara. Los rumores se extendieron como la pólvora. Para las 7 p.m. alguien ya había publicado de forma anónima en el foro de Reddit del campus. Drama en el edificio de dormitorios 3. Alguien le contagió intencionalmente una dolencia a su compañera de cuarto. Escuché que fue por compartir un tampón. De verdad, qué total asco. Cuando volví a mi dormitorio, la puerta estaba ligeramente entreabierta. La charla en el interior murió abruptamente. Gile estaba sentada en su cama, y Jessica estaba de pie junto a su armario. En el momento en que me vieron, sus expresiones parecían como si estuvieran mirando a una plaga andante. Dejé mis libros sobre mi escritorio. Jessica retrocedió medio paso de inmediato. «Chloe, ¿podrías no tocar la mesa común por ahora?» La miré. ¿Por qué? Parecía un poco avergonzada. No es por eso, es solo que, hasta que se aclaren las cosas, todas queremos tener cuidado. Hailey susurró. Mindy ya está destrozada. Ha estado llorando toda la tarde diciendo que su vida se acabó. Solo tiene 20 años. Saqué mi silla y me senté. Y Hailey parpadeó atónita. Continué. Solo porque esté destrozada tiene derecho a incriminarme por algo que nunca pasó. Jessica frunció el ceño. ¿Puedes no ser tan fría? Dio positivo. ¿Quién bromearía con algo así? Y como no me he hecho la prueba, ¿ya me han declarado culpable? Nadie respondió. El único sonido en la habitación era el zumbido sordo del ventilador de techo. Unos minutos más tarde, Mindy entró. En el instante en que cruzó el umbral, Hailey corrió a sostenerla. Mindy, ¿por qué estás de vuelta? ¿No dijo el médico que debías descansar? Mindy negó con la cabeza. Me miró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas al instante. Chloe, de verdad que no quiero culparte. Si fue un accidente de tu parte, puedo perdonarte. En el momento en que dijo eso, la mirada de Jessica hacia mí se volvió aún más fría. Solté una risa suave. Si no quieres culparme, entonces mantén mi nombre fuera de tu boca. Los sollozos de Mindy se detuvieron por un segundo. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor del dobladillo de su chaqueta. Solo estoy diciendo la verdad. La verdad requiere pruebas, dije. El ambiente en la habitación se congeló por completo. 10 minutos más tarde, el decano Vance envió una notificación al chat grupal del departamento en WhatsApp. Para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, Chloe será reubicada temporalmente de su actual habitación de residencia con efecto inmediato a la espera de una mayor investigación administrativa. Una serie de confirmaciones de lectura siguieron rápidamente en el chat. Hailey dejó escapar un suspiro de alivio al ver el mensaje. Jessica murmuró, «Esto es lo mejor para todos». Lo mejor. Había escuchado esa frase demasiadas veces en mi vida pasada. Cuando me obligaron a irme del dormitorio, dijeron que era lo mejor. Cuando revocaron mi financiamiento para investigación, dijeron que era lo mejor. Cuando me obligaron a pedir una licencia, dijeron que era lo mejor. Empaqué algo de ropa y mi laptop. No llevé nada más porque sabía que esto era solo el principio. Incluso la asesora residente de la planta baja me miró con lástima y sospecha. Me entregó la llave de una habitación de aislamiento temporal. Su voz era apenas un susurro. No culpes a la escuela, cariño. Los padres nos están respirando en la nuca ahora mismo. Tomé la llave. Lo sé. Si realmente tienes algo, trátate a tiempo. No lo dejes pasar. La miré. Ella apartó rápidamente la mirada, avergonzada. Caminé con mi bolso hacia el final del pasillo. La habitación temporal estaba en la esquina del sótano, justo al lado del armario de limpieza. Estaba húmeda y olía a M. Tiré mi bolso sobre el colchón desnudo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del decano BS.
Su solicitud para la beca al mérito del presidente ha sido suspendida temporalmente. Apagué el teléfono y me senté en el borde de la cama húmeda. Mi corazón estaba completamente en calma. Probablemente Mindy pensaba que había ganado la mitad de la batalla al lograr que me echaran, pero no lo sabía. Yo simplemente estaba esperando a que ella hiciera este problema lo más grande posible. A la mañana siguiente, volví a mi antiguo dormitorio para recoger mis libros de texto. Había 2 cajas de plástico transparente apiladas fuera de la puerta. Mi toalla, mi taza, mi limpiador facial y mis pantuflas estaban metidos allí adentro. Había una nota adhesiva pegada en la parte superior. Por favor, no vuelvas a traer tus pertenencias personales al área común. Unos estudiantes caminaban por el pasillo ralentizando el paso. ¿Es ella? Sí. Escuché que está en cuarentena en el sótano. En serio, ¿tiene el descaro de volver a recoger sus cosas? Me agaché y comencé a pasar mis cosas a una bolsa de tela una por una. Hailey salió del apartamento. Al verme se puso pálida. Chloe, ¿por qué no nos enviaste un mensaje antes de venir? Necesito un permiso para buscar mis propios libros. Sus labios temblaron. No es solo que todo el mundo está muy asustado ahora mismo. ¿Asustado de qué? Me puse de pie. Asustado de que respire. Su rostro enrojeció. Jessica asomó la cabeza por la puerta. Corta el sarcasmo, Chloe. Mindy está en un estado muy frágil en este momento. ¿Puedes dejar de alterarla, por favor? Miré por encima de ella hacia la habitación. Mindy estaba acostada en su cama con la cortina de privacidad a medio correr. No mostró su rostro, pero dejó escapar una tos suave y seca, como para recordarles a todos que ella era la víctima aquí. Caminé hacia mi escritorio y me di cuenta de que habían revuelto mis cajones. Mis cuadernos estaban apilados de forma desordenada, y mis materiales de clase estaban esparcidos por el suelo. Me di la vuelta. ¿Quién tocó mis cosas? Jessica se preparó y dijo, «Solo te ayudamos a empacarlas para que nadie las tocara por accidente». Me ayudaron. Levanté un cuaderno con la tapa rota. Tenían mi permiso. Dijo en voz baja. «Es una situación de emergencia». Jessica soltó una risa fría. «¿En serio? ¿Tienes tiempo para quejarte por esto? Si el decano confirma la infección, puede que ni siquiera te permitan seguir matriculada». A las 10 a, el decano Vance me llamó a su oficina otra vez. Un documento impreso descansaba sobre su escritorio. Fue directo al grano. «Chloe, la situación está escalando. Los padres de Mindy se contactaron anoche con el rector y están furiosos. La universidad sugiere que presentes voluntariamente un formulario de retiro». Empujó el papel hacia mí. «De esta manera no se verá tan mal en tu expediente académico oficial y aún tendrás opciones para tu futuro». Miré las letras en negrita del papel. «Solicitud de retiro voluntario». Lo empujé de vuelta. «No voy a firmar esto». El rostro del decano Vance se oscureció. «Chloe, no te arrincones a ti misma». «No me estoy arrinconando. Ustedes están intentando obligarme a confesar algo que no hice». El decano Vance frunció el ceño. «Tu actitud es muy problemática. Mindy ha sufrido un trauma severo. Como su compañera de apartamento, lo menos que puedes hacer es cooperar. Cooperar no significa admitir culpabilidad». El doctor Cooper, que había estado callado, por fin habló. «Chloe, desde el punto de vista médico, necesitamos que te hagas una prueba lo antes posible para descartar cualquier posibilidad». Me volví hacia él. «Puedo hacerme una prueba, pero no bajo la suposición de que ya soy culpable». El decano Vance golpeó el escritorio con la mano. «No estás en posición de negociar en este momento». Más estudiantes se reunieron afuera de la puerta abierta. Las paredes de este edificio eran delgadas como el papel. Cualquier voz alzada podía escucharse en todo el piso. El decano Vance bajó el tono. «Tenemos una reunión general del departamento esta tarde para anunciar la decisión de la administración. Será mejor que lo pienses bien antes de eso». Tomé mi bolso. «Ya lo he pensado». Al salir de la oficina vi a Mindy de pie al final del pasillo. Llevaba puesto un abrigo blanco. Su rostro estaba completamente pálido. Al verme salir, se bajó lentamente la mascarilla. Me miró fijamente, con los labios curvados en una sonrisa de autosuficiencia y triunfo, como si estuviera mirando a un insecto que finalmente había aplastado contra el suelo. La reunión general de la tarde se celebró en el salón de clases principal del departamento. Oficialmente fue etiquetada como un seminario de salud y seguridad del campus, pero todos sabían exactamente de qué se trataba. El decano Vance abrió la reunión con una presentación de diapositivas sobre políticas de salud estudiantil. Palabras cuidadosamente elegidas, ningún nombre mencionado directamente, pero cada vez que decía el incidente reciente, todas las cabezas giraban hacia mí. Me senté en la última fila. Tenía mi cuaderno abierto frente a mí como si estuviera tomando apuntes normales de clase, porque en cierta manera sí lo estaba. Estaba documentando cada mirada, cada susurro, cada pequeño gesto. En mi vida anterior me habían destruido porque no tuve pruebas.
Esta vez yo sería la que las acumulara. Mindy entró al salón flanqueada por Hailey y Jessica. Eligió asientos en la primera fila. Se aseguró de que todos la vieran entrar. Se movía lentamente con cuidado calculado, como alguien que sabe que todos los ojos están sobre ella y quiere aprovechar cada segundo. Llevaba puesto el mismo abrigo blanco del pasillo, sin maquillaje, ojos ligeramente hinchados, la imagen perfecta del sufrimiento inocente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El decano Vance carraspeó. Como universidad tenemos la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para todos nuestros estudiantes. Hemos iniciado una investigación formal y esperamos la cooperación plena de todas las partes involucradas. Todas las partes involucradas. Otro eufemismo elegante para decir mi nombre sin decirlo. Una chica en la tercera fila levantó la mano. ¿Hay algún riesgo para los estudiantes que compartieron espacios comunes con la persona bajo investigación? El Dr. Cooper respondió con calma técnica sobre vías de transmisión, pero el daño ya estaba hecho. La palabra riesgo flotó por el salón como humo. Sentí varias miradas clavarse en mi nuca. No me moví. Después de la reunión, el pasillo se convirtió en un río de susurros. Me abrí camino entre los grupos sin apresurarme. Alguien murmuró. Ahí va ella cuando pasé. Otros simplemente se apartaron unos centímetros, como si el aire a mi alrededor pudiera contaminarlos. Esa noche, el post anónimo en Reddit del campus recibió más de 300 comentarios. Alguien había subido una captura de pantalla de mi perfil de LinkedIn. Mi nombre completo, mi foto, mi universidad de origen. Esta es ella, la que estudia con beca completa. ¡Qué conveniente! Otro usuario respondió. Siempre son las calladas. Apagué la pantalla. Me quedé sentada en el borde del colchón húmedo del sótano con la habitación en completa oscuridad. En mi vida anterior, este era el punto en el que me desmoronaba, lloraba, llamaba a mi madre, le rogaba al decano que me escuchara, intentaba explicarme una y otra vez hasta que mi voz desaparecía. Esta vez no sentí el impulso de explicarme ante nadie porque entendí algo que la Chloe anterior nunca entendió. Nadie que ya te ha declarado culpable va a escuchar tu defensa. No importa cuán lógica sea, no importa cuán obvias sean las inconsistencias en la historia de Mindy. Cuando la gente quiere una narrativa, la protege. Y la narrativa aquí era simple. Yo era el monstruo. Mindy era la víctima. Lo que nadie sabía era que yo tenía algo que la versión anterior de mí nunca tuvo. Tiempo y paciencia. Al día siguiente, el Departamento de Bienestar Estudiantil me asignó una asesora. Se llamaba Dora Park, joven, gafas redondas, voz suave. Nos reunimos en su pequeña oficina del segundo piso. Chloe, entiendo que esto es muy estresante, comenzó, pero me gustaría que consideraras el valor de cooperar con la prueba no como admisión de culpabilidad, sino como un gesto de buena voluntad hacia la comunidad. Buena voluntad. Repetí. Sí. Mostrar que no tienes nada que ocultar puede cambiar mucho la percepción pública. La miré con genuina curiosidad. Y si el resultado es negativo, ¿cambia eso la percepción de la gente sobre mí? Dudo. Bueno, ayudaría. Ayudaría o la gente simplemente diría que encontré la manera de falsificar los resultados. La doctora Park no respondió de inmediato. En ese silencio encontré mi respuesta. Ya veo, dije. Entonces, la prueba no es realmente sobre la verdad. Es sobre darle a la gente algo que les haga sentir que el proceso fue justo. No es tan simple. Sí lo es. La interrumpí con calma. El problema no soy yo, Dora Park. El problema es que esta universidad tomó una decisión antes de tener ninguna evidencia, y ahora necesita que yo coopere para justificar retroactivamente esa decisión. Salí de su oficina con las mismas manos vacías con las que había entrado, pero con algo más. La certeza de que el sistema aquí no iba a moverse por sí solo. Tendría que moverlo yo. Esa tarde, mientras todos estaban en clase, fui a la biblioteca y reservé una cabina de estudio privada. Abrí mi laptop. Busqué el nombre completo de Mindy en los registros públicos del sistema universitario. Luego busqué las fechas de sus análisis, las fechas de su solicitud a la beca internacional, las fechas exactas de nuestras conversaciones. En mi vida anterior no había prestado atención a los detalles. Esta vez cada detalle era una pieza y las piezas estaban empezando a encajar de una manera que Mindy no había anticipado, porque Mindy había cometido un error pequeño, casi invisible, pero yo lo había visto. El error era simple, devastadoramente simple. La fecha del informe médico que Mindy había presentado ante el decano Vance era el martes, pero la noche en que supuestamente le había prestado el tampón era el miércoles. Un día después, Mindy había falsificado la cronología, o más precisamente había cometido el error de presentar el informe real sin modificarlo, asumiendo que nadie en esa oficina iba a revisar las fechas con lupa. Y tenía razón, nadie lo había hecho.
El decano Vance había visto un papel oficial con un resultado positivo y el nombre de su compañera de cuarto, y había tomado su decisión en cuestión de minutos. Pero yo sí lo había visto. Pasé los siguientes 2 días construyendo un registro silencioso. Guardé capturas de pantalla del post de Reddit. Documenté la hora exacta en que la doctora Park me había convocado. Anoté cada palabra que el decano Vance había pronunciado en nuestra reunión, junto con la hora y los nombres de los presentes. Imprimí el calendario universitario oficial y marqué las fechas con lápiz rojo. No tenía abogado, no tenía dinero para uno, pero tenía algo mejor. La memoria perfecta de alguien que ya había perdido esta guerra una vez y sabía exactamente dónde había estado cada grieta. Fue en la biblioteca donde lo encontré, o más bien fue él quien me encontró a mí. Se llamaba Daniel Cho. Era estudiante de 3er año de Derecho con práctica en la clínica legal gratuita del campus. Lo reconocí porque en mi vida anterior había sido uno de los pocos que no me había bloqueado en redes sociales después de que comenzara el acoso. No me había escrito, no me había defendido públicamente, pero tampoco había participado en la destrucción. Para esta versión de mí, eso era suficiente para confiar en él. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, con una taza de café en la mano y una carpeta delgada bajo el brazo. «Eres Chloe, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Depende de quién pregunte». Sonrió apenas. Vi la reunión del departamento. No dijeron tu nombre, pero todos lo sabían. Y noté algo. Lo miré sin decir nada. Noté que eras la única persona en ese salón que no parecía asustada. Cerré mi laptop. ¿Y eso te pareció sospechoso? Me pareció interesante, dijo. Las personas inocentes suelen estar aterradas cuando se les acusa de algo. Las personas culpables suelen actuar inocentes. Pero tú no eras ninguna de las dos cosas. Eras calculadora. Hubo un silencio entre los dos. ¿Qué quieres?, pregunté. Abrió la carpeta. Dentro había una hoja impresa, el reglamento universitario sobre procedimientos disciplinarios y derechos del estudiante acusado. Había líneas subrayadas en amarillo. La universidad cometió al menos 3 violaciones procedimentales desde el inicio de esta investigación, dijo. Te reubicaron sin un proceso formal de audiencia. Suspendieron tu beca sin notificación escrita de 72 horas, y la reunión de ayer fue presentada como un seminario de salud, lo que les permitió discutir tu caso sin darte derecho de réplica oficial. Lo observé durante un momento largo. ¿Por qué me ayudas? Daniel cerró la carpeta. Porque la clínica legal necesita casos reales para entrenar a los estudiantes, y porque esto huele mal desde el primer momento. No era un héroe. Era un estudiante de derecho buscando horas de práctica. Pero a veces eso es exactamente lo que necesitas. Alguien con conocimiento técnico y sin agenda emocional. ¿Hay algo más?, dije. La fecha del informe médico no coincide con la cronología que Mindy presentó. Daniel frunció el ceño. ¿Tienes el documento? No, pero estuve presente cuando el decano lo deslizó por su escritorio. Vi la fecha en la esquina superior derecha. Anotó algo en su libreta. Si puedes confirmarlo, cambia todo. Lo sé. ¿Cómo piensas confirmarlo? Todavía estoy trabajando en eso. Esa noche, mientras Daniel preparaba desde la clínica legal la solicitud formal de audiencia, yo volví al sótano y abrí mi cuaderno. Escribí todo lo que recordaba del informe, el formato del encabezado, el sello del hospital universitario, la disposición de los campos, y entonces lo recordé. En el momento en que el decano había deslizado el papel hacia mí, yo había apartado la mirada, un reflejo antiguo. En mi vida anterior siempre apartaba la mirada cuando alguien me ponía algo desagradable frente a los ojos, pero esta vez no lo había hecho. Esta vez había mirado directamente y había leído. La fecha era el martes 14. El día en que supuestamente le presté el tampón era el miércoles 15. Estaba segura. La imagen estaba fija en mi mente con una claridad absoluta, como una fotografía. Cerré el cuaderno. Afuera, en el pasillo del sótano, escuché pasos lentos. Luego nada. Luego el sonido de algo que rozaba suavemente contra mi puerta. Me levanté y la abrí. En el suelo doblado en 4 había un papel sin firma, sin nombre. Solo 5 palabras escritas a mano con tinta azul oscura. Ella ya estaba infectada antes. Me quedé inmóvil en el umbral con el papel entre los dedos. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces del sótano zumbaban en silencio sobre mi cabeza, y en ese momento entendí que no estaba sola en esto, que había alguien más que sabía la verdad, alguien que por alguna razón todavía no estaba listo para hablar, pero lo estaría. No dormí esa noche, no por miedo, sino porque mi mente estaba trabajando a una velocidad que no me permitía cerrar los ojos. Alguien sabía la verdad. Alguien había estado lo suficientemente cerca de Mindy como para conocer su historial médico real. Y ese alguien había decidido, en lugar de hablar en voz alta, deslizar un papel por debajo de mi puerta en el sótano,
Eso significaba que tenían miedo o que tenían algo que perder. Fotografié la nota con mi teléfono y la guardé en 3 lugares distintos. En la nube, en el correo de Daniel y en una memoria USB escondida dentro de la funda de mi calculadora. No era paranoia, era metodología. A la mañana siguiente, Daniel llegó a la biblioteca con una expresión diferente, más seria. La solicitud de audiencia fue aceptada, dijo desplegando sus papeles sobre la mesa. Tienen 48 horas para fijar una fecha. El reglamento lo exige. Cuando la fijaron, pasado mañana a las 2 p.m. era rápido, demasiado rápido, lo que significaba que la universidad quería resolver esto antes de que pudiera convertirse en un problema legal mayor. Le mostré la foto de la nota. Daniel la leyó 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Tienes alguna idea de quién la escribió? Una hipótesis. Había pasado la noche pensando en quién dentro de esta universidad podría saber que Mindy ya estaba infectada antes del miércoles 15. Las opciones eran limitadas. Su médico, alguien del laboratorio del hospital universitario, o alguien a quien ella misma se lo hubiera dicho. Y entonces lo recordé. 3 semanas antes, Hailey había mencionado algo de pasada durante la cena, una frase que en ese momento no me había parecido importante. Mindy estuvo un rato en la enfermería la semana pasada. Dijo que era solo un control de rutina. Un control de rutina. En la 3ª semana del semestre. Necesito el nombre de la enfermera de turno en el hospital universitario el jueves de hace 3 semanas. Le dije a Daniel, no puedo acceder a esos registros sin una orden. No necesitas acceder a los registros, solo necesitas el nombre de la enfermera de turno. Eso es información pública en el directorio de personal universitario. Daniel abrió su laptop sin decir nada más. 15 minutos después teníamos un nombre. Sofía Reyes. Enfermera de planta. Turno de tarde. La encontré durante su descanso en el pequeño patio trasero del edificio de salud estudiantil. Estaba sentada sola con un sándwich a medio comer y los auriculares puestos. Cuando me vio acercarme, se quitó un auricular y me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era culpa. Me senté a su lado sin preguntar. Fui yo, dijo antes de que pudiera abrir la boca. La nota. No respondí. La dejé continuar. Ella vino al consultorio hace 3 semanas. Los resultados llegaron en 24 horas. Yo estaba de turno cuando el sistema los registró. Bajó la voz. La fecha del informe que presentó ante el decano es real. No está falsificado. Pero esa fecha es anterior a cualquier interacción que haya tenido contigo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sofía miró sus manos. Porque ella me habló antes de que todo esto explotara. Me dijo que estaba asustada, que no sabía cómo había ocurrido. Me pidió discreción, y yo cometí el error de creerle. ¿Estás dispuesta a declararlo en la audiencia? Hubo una pausa larga. Si presento un testimonio formal, podría perder mi puesto. Hay normas estrictas sobre confidencialidad médica. Hay normas más estrictas sobre acusaciones falsas, respondí, y sobre el uso de un diagnóstico médico real para destruir intencionalmente a una persona inocente. Sofía no dijo nada, pero tampoco se levantó. La audiencia comenzó exactamente a las 2 p.m. del jueves. La sala era pequeña, una mesa rectangular, 6 sillas, una ventana con persianas a medio bajar. El decano Vance estaba en el centro, flanqueado por la doctora Park y por el representante legal de la universidad, un hombre de traje gris que no abrió la boca en los primeros 20 minutos. Mindy llegó con sus padres. Su madre le apretaba la mano. Su padre llevaba traje y miraba a Daniel con una hostilidad apenas disimulada. Mindy tenía el mismo aspecto de siempre, pálida, frágil, los ojos ligeramente enrojecidos. La víctima perfecta. Daniel presentó primero las 3 violaciones procedimentales. Las expuso con precisión quirúrgica, citando artículos específicos del reglamento universitario. El representante legal de la institución tomó notas. El decano Vance frunció el ceño, pero no interrumpió. Luego Daniel deslizó el calendario sobre la mesa. El martes 14 es la fecha registrada en el informe médico presentado por la señorita Mindy. El miércoles 15 es la fecha en que, según su propia declaración, le solicitó un producto de higiene a mi representada. Hizo una pausa. Es imposible que un objeto compartido el miércoles haya generado un resultado positivo registrado el martes. La madre de Mindy miró a su hija. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero yo lo vi. El padre carraspeó. Los resultados de laboratorio pueden tardar días en procesarse. La fecha de registro no necesariamente refleja la fecha de exposición. Tiene razón, dijo Daniel con la misma calma. Por eso también contamos con el testimonio de la profesional de salud que atendió a su hija durante la consulta de la 3ª semana del semestre, 3 semanas antes de cualquier interacción documentada entre las 2 estudiantes. El silencio en la sala fue absoluto. La madre de Mindy soltó su mano. El padre dejó de escribir en su blog,
y Mindy, por primera vez desde que había comenzado la audiencia, levantó la vista hacia mí, me buscó con los ojos, y cuando me encontró, vio algo que claramente no esperaba encontrar. No encontró miedo, no encontró súplica. Me encontró a mí completamente quieta, completamente entera. Sus labios se separaron apenas. Un temblor pequeño recorrió su mandíbula y por primera vez desde que había comenzado todo esto, la vi dudar, la vi calcular, la vi darse cuenta de que el guión que había ensayado durante días ya no servía. El decano Vance se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Vamos a necesitar un receso. El receso duró 11 minutos. Lo sé porque los conté. Permanecí sentada en mi silla sin moverme, con las manos sobre la mesa y la espalda recta. Daniel revisaba sus notas en silencio. Del otro lado, la familia de Mindy había salido al pasillo. A través de la puerta entornada llegaban fragmentos de voces, la de su madre cortada y baja, la de su padre tensa, y la de Mindy, que empezó firme y fue quebrándose en cuestión de segundos. Cuando regresaron, algo había cambiado. El padre ya no miraba a Daniel con hostilidad, miraba al suelo. La madre tenía los labios apretados en una línea fina, y Mindy tenía los ojos secos por primera vez desde que había comenzado todo esto, como si hubiera agotado una reserva que llevaba días sosteniendo con esfuerzo. El decano Vance retomó la sesión con una formalidad que sonaba hueca. Antes de continuar, ¿alguna de las partes desea hacer una declaración adicional? El padre de Mindy carraspeó. Quisiéramos solicitar una breve suspensión del proceso para evaluar la situación con nuestros asesores legales. La solicitud queda registrada, dijo el decano. Sin embargo, hay una persona más que ha pedido intervenir en esta audiencia. La puerta se abrió. Sofía Reyes entró a la sala con su uniforme de trabajo y una carpeta delgada bajo el brazo. Caminó hasta la silla vacía junto a Daniel. Se sentó y colocó la carpeta abierta sobre la mesa. No miró a Mindy en ningún momento. Soy Sofía Reyes, enfermera de planta del Hospital Universitario. Intervengo de forma voluntaria y bajo plena conciencia de mis responsabilidades profesionales. Su voz era serena, casi clínica. El jueves de la tercera semana del semestre, atendí en consulta a la señorita Mindy. El sistema registró los resultados de sus análisis el día siguiente, viernes. Dicho resultado fue positivo. La fecha de ese registro es el día que aparece en el informe presentado ante este decano. El martes siguiente, cuando se imprimió el documento para uso administrativo, el representante legal de la universidad interrumpió. Eso no contradice necesariamente. Aún no he terminado, dijo Sofía con la misma calma. 2 días después de recibir los resultados, la señorita Mindy volvió al consultorio. Me pidió que no dejara constancia de su visita. Me dijo que sabía cómo había ocurrido y que iba a manejarlo de forma privada. En ese momento no entendí exactamente a qué se refería. Ahora sí, la sala quedó en silencio. Mindy no lloraba, no sollozaba, no buscaba la mano de su madre. Estaba mirando la carpeta abierta sobre la mesa como si fuera algo que hubiera caído desde muy lejos y no terminara de entender cómo había llegado hasta ahí. El decano Vance se volvió hacia ella lentamente. ¿Tienes algo que decir? Mindy abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Yo solo tenía miedo. Su madre cerró los ojos. Tenía miedo de que me expulsaran, continuó Mindy con una voz que ya no era de víctima ni de villana. Era de alguien que se había quedado sin máscaras. Cuando llegaron los resultados, pensé que si alguien se enteraba me iban a echar. Iba a perder todo. Y entonces recordé que la solicitud de la beca cerraba en 2 semanas y que Chloe era la única que podía competirme. Pensé que si ella tenía problemas, si la desacreditaban, yo tenía más posibilidades. ¿Y el tampón?, preguntó el decano. Nunca pasó. Las palabras cayeron planas, sin dramatismo. Le pedí uno en clase ese día porque sabía que ella lo negaría frente a todos, y cuando lo negó públicamente, la gente ya empezaba a sospechar de ella. Era fácil construir el resto a partir de ahí. Daniel no dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. Las siguientes 72 horas se movieron con una velocidad que contrastaba brutalmente con la lentitud de los días anteriores. La universidad emitió una resolución formal, revocando todas las medidas disciplinarias impuestas contra mí. Mi beca fue reinstalada. Mi solicitud para el programa internacional fue reactivada con una nota al margen que la colocaba en prioridad de revisión. El post de Reddit fue reportado y eliminado. La historia de Instagram de Mindy seguía ahí, pero nadie la comentaba ya. Mindy fue sometida a un proceso disciplinario formal por conducta deshonesta y falsedad en una denuncia académica. Sus padres contrataron abogados. El proceso iba a ser largo. Eso ya no era asunto mío. La mañana en que recogí mis cosas del sótano, la asesora residente me detuvo en el pasillo. La misma que me había entregado la llave con voz de susurro y lástima en los ojos. Chloe dijo, «Me alegra que todo se haya aclarado». La miré. Sí, se puso colorada.
Sé que no fui de mucho apoyo cuando no fue apoyo. La interrumpí sin crueldad, pero tampoco fue el fin del mundo. Seguí caminando. Hile me esperaba frente a la puerta del apartamento con mis cajas de pertenencias alineadas ordenadamente en el pasillo, las mismas que habían sido empacadas con desprecio días atrás. «Puedes volver cuando quieras», dijo sin mirarme directamente. «La habitación sigue siendo tuya». «Lo sé». Agarré una caja, no dije nada más porque aprendí algo que ninguna clase, ningún profesor y ningún sistema universitario puede enseñarte. La gente no te abandona cuando eres culpable. Te abandona cuando cree que eres débil y confunden debilidad con silencio, con calma, con no desmayarte cuando el mundo entero decide que eres el problema. En mi vida anterior, el silencio me mató, literalmente. Esta vez el silencio fue mi estrategia más poderosa. No callé porque tuviera miedo. Callé porque sabía que cada segundo que yo permanecía entera, Mindy gastaba energía sosteniendo una mentira que pesaba cada vez más. Y las mentiras que no se alimentan de tu reacción eventualmente se comen a quienes las inventaron. No soy una heroína, no soy extraordinaria. Soy alguien que aprendió de la manera más brutal posible que la única persona que puede destruirte completamente eres tú misma, que mientras no firmes la rendición, el juego no ha terminado. Y yo me negué a firmar. Salí del edificio con mis 2 cajas, el sol de la mañana en la cara y la carta de confirmación de la beca en el bolsillo de la chaqueta. No miré hacia atrás. Algunas guerras no se ganan gritando, se ganan resistiendo. Salí del edificio con las cajas en los brazos y el sol de la mañana golpeándome la cara como si quisiera recordarme que el mundo seguía girando con total indiferencia. La carta de la beca pesaba en el bolsillo de la chaqueta, un rectángulo de papel que en otra vida nunca llegó a existir. Caminé sin prisa. Cada paso sobre el cemento del campus me devolvía una sensación que no reconocía del todo. No era alivio, tampoco euforia. Era algo más seco, más útil, espacio. Durante los días siguientes, la universidad se movió con la torpeza de una máquina que acaba de descubrirse oxidada. Me devolvieron la habitación original. Hailey y Jessica se habían mudado temporalmente a otro piso por comodidad, según el mensaje frío que dejó Hailey en el grupo. Cuando regresé, el espacio olía a desinfectante barato y a ausencia. Mis cajones estaban vacíos. La cama de Mindy había sido desarmada y sacada. Solo quedaba el marco metálico y una mancha más clara en la pared, donde antes colgaba un póster de alguna banda coreana. Me senté en el borde de mi colchón y escuché el silencio. No era el silencio estratégico que había usado hasta entonces. Era otro. El que queda cuando la mentira se agota y nadie sabe qué poner en su lugar. Daniel apareció esa misma tarde con una carpeta bajo el brazo y 2 cafés. Se sentó en la silla de Jessica sin pedir permiso, igual que en la biblioteca. «Te trajeron de vuelta más rápido de lo que esperaba», dijo. «La universidad odia los escándalos más de lo que odia la verdad». Él sonrió apenas. Esa media sonrisa que ya empezaba a resultarme familiar. Sofía firmó una declaración formal. La clínica legal la acompañó. No la van a despedir, pero le pusieron un apercibimiento por filtración de información sensible. Ella aceptó. Dijo que prefería eso a seguir callada. Asentí. Pensé en la nota deslizada bajo la puerta del sótano, en la tinta azul oscura, en las 5 palabras que me habían sostenido cuando todo el edificio respiraba en mi contra. Sofía había arriesgado su trabajo por alguien a quien apenas conocía. En mi vida anterior nadie había arriesgado nada por mí. Esa diferencia todavía me dolía de un modo extraño, como un músculo que nunca había usado. ¿Y Mindy?, pregunté. Daniel abrió la carpeta y sacó una hoja. Proceso disciplinario abierto. Conducta deshonesta. Falsedad en denuncia académica. Intento de interferir en un proceso de selección de becas. Sus padres contrataron un bufete de afuera. Van a pelear. Puede tardar meses. Mientras tanto, está suspendida de clases y no puede acercarse a ti a menos de 50 metros. Orden de alejamiento interna. 50 metros. Casi una broma. El campus no medía mucho más que eso de un extremo a otro. Me quedé mirando el vapor del café. Por primera vez en semanas no sentía la necesidad de calcular cada movimiento. Podía simplemente sentarme. El pensamiento me resultó tan ajeno que casi me hizo reír. Esa noche no dormí bien. No por miedo, por memoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de la otra vida. El momento exacto en que el decano Vance me empujaba el papel de retiro voluntario. La noche en que colapsé en el baño del sótano. El último mensaje que le envié a mi madre antes de dejar de contestar. En aquella vida yo había firmado todo lo que me pedían. Había pedido perdón por cosas que no había hecho. Había intentado explicar hasta quedarme sin voz. Esta vez no. Esta vez había callado hasta que el silencio se volvió una arma. Y funcionó. Pero el cuerpo todavía no sabía que la guerra había terminado. Seguía tenso, listo para el siguiente golpe. Al día siguiente regresé a clases.
El salón de métodos de investigación se quedó en silencio cuando entré. No era el silencio hostil de antes. Era otro. Curiosidad, molestia, alivio de algunos. Varios estudiantes apartaron la mirada. Otros me sostuvieron la vista un segundo de más, como si quisieran medir si yo había cambiado. Me senté en mi lugar habitual, al fondo, junto a la ventana. Abrí el cuaderno. Empecé a escribir. No apuntes de la clase. Un registro. Fechas. Nombres. Pequeñas observaciones. Había aprendido que la memoria perfecta no basta si no se documenta. Durante el descanso, alguien se acercó. Una chica de cabello corto y gafas gruesas a la que nunca había hablado. Oye, empezó bajando la voz. Solo quería decir que lo que hicieron contigo fue una mierda. Muchos lo sabíamos, pero nadie dijo nada. Asentí. No le di las gracias. No le dije que estábamos bien. Solo asentí. Ella se fue. Ese fue el primer gesto público a mi favor después de la audiencia. Pequeño, frágil, pero real. Los días siguientes se llenaron de pequeños ajustes. La beca internacional fue reactivada con prioridad. Me citaron a una entrevista adicional con el comité. El profesor encargado, un hombre mayor de barba blanca y voz pausada, me miró por encima de las gafas y dijo: «Hemos leído el informe administrativo. Lamentamos las circunstancias. Queremos asegurarnos de que estás en condiciones de viajar y representar a la universidad». «Estoy en mejores condiciones que nunca», respondí. Él sonrió con una mezcla de incomodidad y respeto. La entrevista duró 40 minutos. Hablamos de mi proyecto de investigación, de las razones por las que elegí ese programa, de cómo pensaba aprovechar los 2 semestres en el extranjero. No mencionamos a Mindy. No hizo falta. Al final me estrecharon la mano y me dijeron que recibiría la confirmación formal en menos de una semana. Esa misma tarde Daniel me esperaba fuera del edificio de Humanidades. «¿Cómo te fue?» «Bien, creo». Caminamos juntos hacia la cafetería. El campus estaba en ese momento del día en que la luz se vuelve dorada y alargada. Estudiantes se sentaban en el césped, reían, discutían. El mundo seguía siendo el mismo. Solo yo había cambiado de lugar dentro de él. «Sofía quiere verte», dijo de pronto Daniel. «Dice que tiene algo más que contarte. No es sobre el caso. Es personal». Fruncí el ceño. «¿Personal?» No quiso dar detalles. Solo dijo que te lo debía. Quedamos en vernos al día siguiente en el mismo patio trasero del edificio de salud donde la había encontrado la primera vez. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí. Esta vez no tenía auriculares ni sándwich, solo una carpeta delgada y una expresión que ya no era de culpa, sino de cansancio profundo. «Gracias por venir», dijo. Nos sentamos. El aire olía a hierba cortada y a café barato de la máquina expendedora. «Hay algo que no dije en la audiencia», empezó. No porque quisiera ocultarlo, porque no estaba segura de si pertenecía al proceso legal. Ahora creo que sí deberías saberlo. Esperé. Mindy no se infectó de forma accidental, o al menos no de la forma en que hizo creer a todos. 3 semanas antes de todo esto, ella vino a consulta no solo por el control de rutina. Vino porque había tenido relaciones sin protección con alguien que no era estudiante de aquí, alguien mayor, alguien que no quería que se supiera. Me pidió que no dejara rastro del nombre. Yo obedecí. Fue un error. Sentí como el estómago se me cerraba. «¿Quién? No te lo voy a decir. Todavía. No porque no confíe en ti. Porque si ese nombre sale ahora, sin pruebas sólidas, puede volverse en tu contra. Mindy usó tu nombre para proteger el de él. Y él tiene influencia. Suficiente para que los padres de Mindy contrataran ese bufete tan rápido. El patio se volvió más pequeño de pronto. El silencio entre nosotras se llenó de implicaciones. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque si vas a salir de aquí con esa beca y a empezar de nuevo, mereces saber que la historia no terminó del todo. Solo cambió de escenario. Me quedé mirando el suelo. Hojas secas se movían con el viento. Pensé en la sonrisa de triunfo que Mindy me dedicó en el pasillo el día de la reunión general. Pensé en cómo había construido toda la mentira, no solo para quitarme la beca, sino para proteger a alguien más. Alguien que todavía estaba libre, intacto, mientras ella enfrentaba el proceso y yo cargaba con las cicatrices. «¿Qué piensas hacer?», pregunté. Sofía cerró la carpeta. «Nada, por ahora. Cumplir con el apercibimiento. Seguir trabajando. Y estar disponible si algún día decides que quieres ir más lejos. Tú decides el ritmo». Me levanté. Le di las gracias. Caminé de regreso al dormitorio con la cabeza llena de nuevos hilos. La victoria que había sentido esa mañana ya no era tan limpia. Había capas debajo. Capas que todavía no había tocado. Esa noche escribí durante horas. No solo el registro de lo ocurrido. Escribí cartas que nunca enviaría. A mi madre de la otra vida. A la Chloe que se había dejado destruir. A Mindy. A ese hombre sin nombre. Al final las borré todas.
Guardé solo una frase en el cuaderno. El silencio ganó la primera batalla. Ahora hay que decidir si sirve para la guerra completa. Al día siguiente recibí la confirmación oficial de la beca. El correo llegó a las 9:17 de la mañana. 2 semestres en la Universidad de Barcelona. Todo pagado. Salida en 3 meses. Me senté en la cama y leí el mensaje 3 veces. Luego lo cerré y miré la habitación vacía. 3 meses. Tiempo suficiente para que el proceso de Mindy avanzara. Tiempo suficiente para que el nombre de ese hombre empezara a filtrarse, si alguien decidía empujar. Tiempo suficiente para que yo decidiera si quería empujar o simplemente irme. Daniel apareció esa tarde con una botella de vino barato y 2 vasos de plástico. Celebramos, dijo. Aunque sea en silencio, brindamos. El vino sabía ácido. Hablamos de cualquier cosa menos del caso, de sus clases de derecho procesal, de un profesor que odiaba a todos por igual, de una serie que ambos habíamos visto años atrás. Por primera vez, desde que nos conocimos, conversamos sin estrategia. Fue extraño y agradable. Cuando se fue, me quedé sola otra vez. Abrí la ventana. El aire de la noche entró frío. Desde allí se veía el edificio de administración, las luces todavía encendidas en algunas oficinas. Imaginé al decano Vance sentado detrás de su escritorio, revisando papeles, intentando olvidar que casi destruye a una estudiante por no revisar una fecha. Imaginé a Mindy en la casa de sus padres, esperando la siguiente audiencia, sintiendo cómo la mentira se le deshacía entre las manos. Imaginé al hombre sin nombre, donde quiera que estuviera, creyendo todavía que estaba a salvo. Sonreí, no de alegría, de reconocimiento. La historia no había terminado, solo había cambiado de página, y esta vez yo tenía la pluma. Durante las semanas siguientes, la vida intentó volver a una rutina. Clases, biblioteca, reuniones con el comité de la beca, noches en las que Daniel aparecía con café y nos sentábamos a estudiar en silencio compartido. A veces hablábamos, a veces no. Empecé a notar que su presencia ya no era solo práctica. Había algo más. Una curiosidad mutua que ninguno de los dos nombraba todavía. Yo no tenía prisa, tampoco él. Hailey me escribió un mensaje una tarde. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Solo quería decir que lo siento. De verdad, si alguna vez quieres hablar, no respondí de inmediato. Guardé el mensaje. Lo leí varias veces. En mi vida anterior habría contestado al instante, perdonando, explicando, intentando recuperar la amistad. Esta vez dejé pasar 3 días. Luego escribí solo. Lo sé. Gracias. Nada más. No abrí la puerta del todo. Tampoco la cerré con llave. Jessica no escribió. La vi una vez en el pasillo. Apartó la mirada. Yo no la sostuve. Algunas personas no merecen ni el esfuerzo del rencor. El proceso de Mindy avanzó a trompicones. Hubo una audiencia preliminar. Daniel me mantuvo informada sin detalles innecesarios. Los padres presionaban. El bufete intentaba argumentar que ella había actuado bajo estado de pánico emocional. La universidad no cedía. La orden de alejamiento se mantuvo. Una vez la vi de lejos, cruzando el estacionamiento con una bufanda que le cubría media cara. No se dio cuenta de que yo estaba allí. ¿O sí? No importó. No sentí el impulso de acercarme. Tampoco de huir. Simplemente observé cómo se alejaba y seguí mi camino. Una noche, casi un mes después de la resolución, Sofía me llamó. Alguien preguntó por ti en la clínica, dijo sin preámbulos. Un hombre. No dio nombre. Solo dijo que era un conocido de Mindy y que quería saber cómo estabas. La recepcionista no le dio información, pero tomó nota de la descripción. Alto, cabello oscuro, alrededor de 40 años, traje caro. El estómago se me cerró otra vez. ¿Crees que es él? No lo sé, pero si vuelve, te aviso. Colgué. Me quedé mirando la pared. El hombre sin nombre había empezado a moverse. Pequeño movimiento, casi invisible, pero suficiente para recordarme que la victoria no era total, que todavía había piezas fuera del tablero. Esa misma noche escribí una lista. Nombres, fechas, posibles conexiones. No era paranoia. Era método. El mismo método que me había salvado la primera vez. Guardé la lista en 3 lugares distintos, igual que la nota. Luego apagué la luz y me quedé despierta escuchando el ventilador del techo. Al día siguiente, Daniel notó algo en mi cara. ¿Pasó algo? Le conté lo de la llamada. Él escuchó sin interrumpir. Al final dijo, podemos pedir una medida cautelar más amplia, o podemos no hacer nada y esperar a que se equivoque. Tú decides. Lo miré. Por primera vez desde que nos conocimos, sentí que la decisión no era solo mía. Había alguien dispuesto a cargar parte del peso. Era una sensación nueva y peligrosa, porque en la otra vida había aprendido que depender de alguien era el primer paso hacia la destrucción. Esta vez todavía no sabía si podía permitírmelo. Todavía no.
respondí. Quiero ver hasta dónde llega. Él asintió. No insistió. Esa fue otra de las cosas que empecé a valorar en él. No necesitaba empujar. Esperaba. Las semanas se convirtieron en un mes. Luego en 2. La fecha de salida hacia Barcelona se acercaba. Empaqué con calma. Vendí algunas cosas. Regalé otras. La habitación se fue vaciando otra vez, pero esta vez por elección propia. Daniel me ayudó a cargar cajas hasta el auto de un compañero que me prestó para llevar todo al depósito. En el camino hablamos poco. El silencio entre nosotros ya no era estratégico. Era cómodo. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos de la beca, recibí un correo anónimo. Solo una línea. Él sabe que sabes. Ten cuidado. No había firma. No había rastro. Lo reenvié a Daniel. Él respondió en menos de 5 minutos. No abras más correos de remitentes desconocidos. Mañana hablamos. Esa noche no dormí. No por miedo, por claridad. La historia había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de decidir si quería seguir tirando del hilo o cortarlo y marcharme. Barcelona esperaba. Un continente de distancia. Un nuevo comienzo. Pero los hilos no se cortan solos. Y yo ya no era la misma Chloe que se dejaba destruir en silencio. Me levanté antes del amanecer. Abrí el cuaderno. Escribí durante horas. No un registro. Una decisión. Todavía no sabía cuál. Solo sabía que, por primera vez en 2 vidas, la pluma estaba en mi mano y el papel estaba en blanco. Y esa sensación, más que cualquier victoria, más que cualquier beca, más que cualquier silencio estratégico, era lo que realmente me mantenía de pie. El sol empezó a entrar por la ventana. El campus todavía dormía. Yo ya no. Había ganado la primera batalla. Ahora el tablero se ampliaba. Y yo, por fin, estaba lista para jugar de verdad. El correo anónimo seguía abierto en la pantalla cuando el sol terminó de salir. Lo leí una vez más, despacio, como si las palabras pudieran revelar algo que se me hubiera escapado la primera vez. Él sabe que sabes. Ten cuidado. Nada más. Ni amenaza explícita, ni firma, ni rastro útil. Solo esa frase seca, casi administrativa, como un aviso de que el tablero había cambiado de tamaño sin consultarme. Cerré la laptop. Me vestí con la misma calma con la que empacaba las cajas. 3 meses para Barcelona. 3 meses en los que el hombre sin nombre había decidido dejar de esconderse del todo. No sabía si eso me asustaba o me aliviaba. Al menos ahora el enemigo tenía forma, aunque todavía no tuviera rostro. Daniel llegó a las 10. Traía 2 cafés y una expresión que ya no intentaba disimular la preocupación. Lo revisé con un compañero de informática forense de la clínica, dijo sin preámbulos. El correo pasó por al menos 3 servidores intermedios. Imposible rastrear con lo que tenemos. Quien lo mandó sabe lo que hace. Me senté frente a él en la mesa del área común. La habitación seguía a medio vaciar. Mis libros de texto estaban apilados junto a la puerta. La cama de Mindy seguía sin colchón. No voy a pedirte que dejes esto, continuó. Solo que no lo hagas sola. Lo miré. En la otra vida nadie me había dicho eso. Nadie había ofrecido compartir el peso. Ahora sí. Y esa oferta me resultaba más peligrosa que cualquier correo anónimo. Todavía no sé si quiero seguir tirando, admití. La beca es real. Barcelona es real. Puedo irme y dejar que este campus se trague el resto de la historia. Puedes, aceptó él. Pero ese correo no es un cierre. Es una apertura. Alguien quiere que sepas que te está mirando. Salimos a caminar. El campus a esa hora tenía ese aire de domingo fingido, aunque fuera martes. Estudiantes con mochilas, risas lejanas, el olor a césped recién cortado. Todo normal. Demasiado normal. Mientras caminábamos, le conté lo que Sofía me había dicho sobre el hombre mayor, el que no quería que se supiera su nombre. Daniel escuchó en silencio. Cuando terminé, se detuvo junto a la fuente central. Si ese hombre tiene suficiente influencia para que los padres de Mindy contrataran un bufete de ese nivel en menos de 24 horas, entonces no es un cualquiera, dijo. Podría ser profesor, administrador, alguien con acceso a fondos o a decisiones de becas. O peor, alguien externo con conexiones dentro. O las 2 cosas. Asintió. Pasaron 3 días sin nuevos mensajes. Usé ese tiempo para terminar de vaciar la habitación. Vendí el microondas y la lámpara de escritorio a una chica del 2º piso. Regalé los cuadernos viejos a la biblioteca de intercambio. Cada objeto que salía de la habitación era una decisión pequeña. ¿Qué me llevaba a Barcelona y qué dejaba atrás? En el fondo de un cajón encontré un tampón sin abrir, todavía en su envoltorio intacto. Lo miré un segundo. Luego lo tiré a la basura sin ceremonial. La 4ª noche llegó otro correo. Esta vez desde una cuenta diferente, pero el tono era el mismo. No eres la única que tiene memoria. Algunas deudas se cobran en silencio. Lo reenvié a Daniel de inmediato.
Él respondió, mañana a las 8 en la clínica legal. Trae todo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana abierta y dejé que el aire frío me golpeara la cara. Pensé en Mindy, en cómo había construido toda la mentira no solo para quitarme la beca, sino para proteger a alguien que todavía caminaba libre. Pensé en la sonrisa que me dedicó en el pasillo el día de la reunión general. Ya no era triunfo. Ahora era solo una máscara rota. Y yo, por primera vez, sentía algo parecido a lástima. No por ella, por la versión de mí que en otra vida se habría hundido con ella. Al día siguiente, Daniel y yo revisamos juntos los correos. Un estudiante de último año de Derecho, especializado en ciberseguridad, se unió a la reunión. Se llamaba Mateo. Hablaba poco y miraba las pantallas como si fueran mapas de guerra. Quien sea, está usando VPNs de pago y servidores en países con leyes laxas, explicó. No es un amateur, pero cometió un error. El segundo correo tiene un encabezado residual que apunta a una red universitaria privada. No de aquí, de una institución asociada. Daniel y yo intercambiamos una mirada. ¿Asociada cómo? Convenios de intercambio. Programas de investigación conjunta. El tipo de red a la que tiene acceso alguien con cargo administrativo medio alto o un investigador senior. El hombre sin nombre empezaba a tener contornos. Salí de la clínica legal con más preguntas que respuestas. Caminé hasta el edificio de salud estudiantil. Sofía estaba de turno. La esperé en el patio trasero. Cuando salió, traía el uniforme arrugado y ojeras nuevas. Volvió, dijo antes de que yo abriera la boca. El mismo hombre. Esta vez preguntó por el expediente de Mindy. Le dijeron que no. Se fue sin insistir, pero dejó una tarjeta. Sin nombre. Solo un número. Me pasó un papel doblado. Un número local. Lo guardé. ¿Crees que es peligroso? Sofía se encogió de hombros. Creo que está nervioso. La gente nerviosa comete errores. O hace daño. A veces las dos cosas. Regresé al dormitorio. Marqué el número desde un teléfono público del sótano, el mismo que había usado en la otra vida para llamar a mi madre la noche del colapso. Nadie contestó. Dejé que sonara hasta el final. Luego colgué. Esa misma tarde recibí la confirmación definitiva del vuelo a Barcelona. Salida el 15 de noviembre. Asiento de ventanilla. Todo pagado. Me quedé mirando el correo durante un largo rato. 3 meses se habían convertido en 6 semanas. El tiempo se aceleraba. Daniel apareció al anochecer con una botella de vino mejor que la anterior y una propuesta. Hay una forma de forzar movimiento, dijo mientras servía. Presentar una ampliación de la denuncia formal. No contra Mindy, contra la persona que ella protegió. Usar el testimonio de Sofía, los correos, la coincidencia de fechas. No tenemos nombre, pero tenemos patrón. A veces eso basta para que la universidad abra una investigación interna discreta. Y si el hombre tiene suficiente poder, puede cerrarla antes de que empiece. Puede. O puede asustarse y cometer el siguiente error. Me quedé en silencio. El vino sabía mejor esta vez. Más seco. Más claro. Quiero ir a Barcelona, dije al fin. Quiero el programa. Quiero el continente de distancia. Pero no quiero irme dejando hilos sueltos que después me busquen. Él asintió, como si ya lo hubiera esperado. Entonces no los dejas. Los cortas. O los usas. Durante las 2 semanas siguientes construimos el expediente en silencio. Sofía aportó una declaración ampliada bajo consejo legal de la clínica. Mateo rastreó patrones de acceso a la red asociada. Daniel redactó el documento con la precisión quirúrgica que ya le conocía. Yo aporté el registro completo. Fechas, capturas, notas, la memoria perfecta de 2 vidas. Cuando el paquete estuvo listo, lo presentamos ante la Oficina de Integridad Académica, no como una denuncia pública, como una solicitud de revisión interna confidencial. El decano Vance nos recibió personalmente. Su rostro había envejecido desde la última vez. Las gafas le pesaban más. Esto puede abrir puertas que después no se cierran, advirtió. Ya están abiertas, respondí. Solo estamos eligiendo por cuál entrar. Firmó la recepción del expediente. Nos dio un plazo de 15 días para respuesta preliminar. Esos 15 días fueron los más largos desde la audiencia. Cada mañana revisaba el correo. Cada noche esperaba otro mensaje anónimo. No llegó ninguno. El silencio, esta vez, no era mío. Era de ellos. Hailey me escribió de nuevo. Escuché que te vas. Si quieres un café antes, solo eso. Esta vez respondí. Quedamos en la cafetería del campus un martes por la tarde. Ella llegó primero. Tenía el cabello más corto y una expresión que ya no intentaba ser amable a la fuerza. No sé cómo empezar, dijo. No hace falta. Hablamos de cosas pequeñas. Del clima. De una profesora que ambos odiábamos. De la beca. Cuando el silencio se volvió cómodo, ella bajó la voz. Mindy me llamó. Desde la casa de sus padres. Estaba llorando. Dijo que lo siento. Que no sabía que se iba a poner tan grande. Que solo quería...
No sé. Protegerse. Protegerse a sí misma. O a alguien más. Hailey me miró. ¿Tú sabes algo? No confirmé. Tampoco negué. Solo ten cuidado, añadió. Hay gente que no olvida. Salimos juntas. En la puerta se detuvo. Espero que Barcelona te trate mejor que este lugar. A este lugar todavía no le he dicho adiós del todo, respondí. Ella sonrió por primera vez con algo parecido a respeto, y se fue. El día 14 llegó la respuesta de la Oficina de Integridad. Una citación. No para mí. Para una reunión interna a la que yo no estaba invitada. Daniel sí. Como representante legal de la clínica. Esperé en la biblioteca mientras él entraba al edificio de administración. 3 horas. Cuando salió, su expresión era ilegible. Hay un nombre, dijo apenas estuvimos lejos. No te lo puedo dar todavía. Confidencialidad del proceso. Pero es alguien con acceso directo a los comités de becas internacionales y a los convenios con la red asociada. El estómago se me cerró. ¿Está dentro? Está lo suficientemente dentro como para que la universidad prefiera manejarlo en silencio. Nos dieron 30 días más. Van a revisar. 30 días. Mi vuelo salía en 22. Esa noche el tercer correo llegó. Algunas deudas se pagan antes del viaje. Otras se cobran después. Elige con cuidado. Ya no era un aviso. Era un ultimátum disfrazado. Me senté en el borde de la cama vacía. La habitación olía a cartón y a despedida. Abrí el cuaderno. Escribí una sola línea. Ya no se trata de ganar. Se trata de decidir qué dejo atrás y qué me llevo. Al día siguiente fui a ver a Sofía. Le conté los correos. Ella escuchó sin interrumpir. «Hay algo más que no te dije», confesó al final. El hombre, la primera vez que vino, no solo preguntó por Mindy, preguntó si yo recordaba a la otra chica, a ti, por tu nombre completo. Ya te conocía antes de que todo esto explotara. El patio trasero se volvió más pequeño. ¿Desde cuándo? No lo sé. Solo sé que no eras invisible para él. Nunca lo fuiste. Caminé de regreso bajo la lluvia fina que había empezado a caer. El campus se veía borroso. Las luces de los edificios se reflejaban en el suelo mojado. Pensé en todas las veces que, en la otra vida, había sentido que alguien me observaba sin poder señalarlo. Ahora sabía que no era paranoia. Era memoria de 2 existencias superpuestas. Daniel me esperaba en la clínica legal con café y una decisión. «Podemos acelerar», dijo. «Presentar una medida cautelar de emergencia basada en las amenazas. Forzar que el nombre salga antes de tu vuelo. O podemos dejar que el proceso interno siga su curso y tú te vas. Con el expediente abierto detrás de ti». Lo miré. El café humeaba entre nosotros. Si me voy sin cortar el hilo, ese hombre puede seguirme. O puede esperar a que regrese. O puede usar a alguien más como usó a Mindy. O puede asustarse lo suficiente como para desaparecer cuando vea que no estás sola. El silencio se alargó. Afuera la lluvia golpeaba los cristales. «Quiero el nombre», dije al fin. «Aunque sea después de subir al avión. Quiero saber a quién le debo esta guerra». Él asintió. «Entonces lo conseguimos. Antes o después. Pero lo conseguimos». Esa noche empacé la última caja. Dentro puse el cuaderno con todos los registros, la carta de la beca, una copia de la nota de Sofía y el número de teléfono que nadie contestaba. Cerré la tapa. La cinta adhesiva sonó como un punto final provisorio. Me quedé de pie en medio de la habitación vacía. El eco de mis pasos era distinto ahora. Más limpio. Más mío. El vuelo salía en 21 días. El proceso interno seguía abierto. El hombre sin nombre seguía moviéndose en la sombra. Y yo, por primera vez en 2 vidas, no estaba corriendo. Estaba eligiendo el terreno. Algunas guerras se ganan resistiendo. Otras se ganan sabiendo exactamente cuándo dejar de resistir y empezar a avanzar. Todavía no sabía cuál de las 2 era esta. Pero el tablero seguía ampliado. Y la partida, lejos de terminar, 21 días. El número se me había clavado en la cabeza como una cuenta regresiva que no admitía pausas. Cada mañana lo restaba en el cuaderno, no por superstición, sino por método. El mismo método que me había mantenido entera cuando todo el campus respiraba en mi contra. Ahora el enemigo ya no era una compañera de habitación asustada. Era alguien con acceso, con red, con la capacidad de mandar correos que no dejaban rastro y de aparecer en clínicas preguntando por nombres que no deberían importarle. Daniel y yo nos reuníamos casi a diario en la clínica legal. Mateo seguía rastreando. Sofía aportaba lo que podía sin cruzar líneas que la dejaran sin trabajo. El expediente interno seguía su curso lento, demasiado lento para mi vuelo. En la reunión del día 18 nos dieron una actualización parcial. El nombre existía dentro de los archivos, pero la universidad prefería proteger la confidencialidad del proceso mientras se evaluaban posibles conflictos de interés. Traducción.
El hombre tenía suficiente peso como para que prefirieran moverse con cautela. Esa misma tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté por reflejo. Chloe, dijo una voz masculina, grave, educada, sin acento local. Creo que ya es hora de que hablemos directamente. El corazón no se me aceleró. Se me detuvo un segundo y después siguió, más frío. ¿Quién es? Alguien que lamenta los inconvenientes que has sufrido. Alguien que prefiere resolver esto antes de que salgas del país. Entonces di tu nombre. Hubo una pausa breve, casi educada. Los nombres son menos importantes que las intenciones. La mía es simple. Quiero que te vayas a Barcelona en paz. Y que dejes de tirar de hilos que no te pertenecen. Los hilos me pertenecieron desde el momento en que usaron mi nombre para cubrir los tuyos. Otra pausa. Más larga. Mindy tomó decisiones propias. Yo solo facilité algunas cosas. Nada más. Si insistes en convertir esto en una cruzada, las consecuencias no serán solo para ti. Hay personas a tu alrededor que todavía tienen mucho que perder. La amenaza era clara. No contra mí, contra los que me ayudaban. Si vuelves a llamar, dije, graba la conversación. Yo ya lo estoy haciendo. Colgué. Las manos no me temblaban. Eso, al menos, había cambiado. Le conté a Daniel en menos de 10 minutos. Él escuchó, tomó notas, y al final dijo, ahora tenemos una amenaza directa. Eso cambia el peso del expediente. Puedo pedir medidas cautelares de emergencia, protección para Sofía, para Mateo, para mí, y acelerar la revelación del nombre. Hazlo. Durante los 3 días siguientes, el campus se volvió más pequeño. Cada persona que se acercaba demasiado, cada sombra en el pasillo, cada mensaje sin leer, se convertía en posible amenaza. Sofía pidió cambio de turno. Mateo reforzó la seguridad de sus dispositivos. Daniel empezó a llegar y a irse por rutas distintas. Yo seguí empacando. La calma no era fingida. Era la misma que había usado para sobrevivir a la primera mentira. Solo que ahora tenía forma de decisión consciente. El día 15 antes del vuelo, la oficina de integridad citó a Daniel otra vez. Cuando salió, traía una carpeta delgada y una expresión que no supe leer del todo. «Tienen el nombre», dijo en voz baja, apenas salimos del edificio. No me lo dieron por escrito, pero me lo confirmaron verbalmente bajo condiciones de confidencialidad temporal. Es un investigador asociado al Comité de Becas Internacionales. Tiene convenio con la red que Mateo rastreó. Y tiene historial de quejas informales que nunca llegaron a formalizarse. Mujeres jóvenes, estudiantes, siempre resuelto en silencio. El estómago se me cerró. ¿Mindy? Una de ellas, no la primera, ni la última, aparentemente. Caminamos en silencio hasta la fuente central. El agua caía con el mismo ruido de siempre. El mundo no se había detenido. Solo yo había recibido una pieza más del rompecabezas. ¿Qué quieren hacer ahora?, pregunté. Ofrecerle la posibilidad de renunciar voluntariamente a sus cargos asociados a cambio de no abrir un proceso público. Clásico. Protegen la institución. Él desaparece con una carta de recomendación discreta. Las víctimas se quedan con el silencio. No. La palabra salió más dura de lo que esperaba. Daniel me miró. Si empujamos para que sea público, tu vuelo puede complicarse. Pueden intentar involucrarte como testigo, retrasar papeles, presionar. Y él, si se siente acorralado, puede volverse más peligroso. Entonces que se vuelva. Yo ya no estoy en el sótano. Y esta vez no estoy sola. Él sostuvo mi mirada un segundo más de lo necesario. Después asintió. Entonces empujamos. Esa noche el cuarto correo llegó. Ya no era anónimo del todo. Venía firmado con una sola inicial. R. Última oportunidad. Sube al avión, olvida el nombre. O las personas que te importan empezarán a tener problemas que no podrán resolver con clínicas legales. Lo imprimí. Se lo entregué a Daniel a la mañana siguiente. Juntos lo añadimos al expediente. La amenaza ya no era abstracta. Tenía fecha, tenía tono, tenía destinatario claro. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de preparación de viaje y de guerra silenciosa. Confirmé el alojamiento en Barcelona. Revisé el seguro de viaje. Asistí a la última reunión del comité de becas. Al mismo tiempo, Daniel presentaba mociones. Sofía firmaba declaraciones ampliadas. Mateo rastreaba cualquier movimiento digital sospechoso. El hombre, R, había dejado de esconderse del todo. Ahora solo calculaba cuánto podía empujar antes de que la institución lo sacrificara. Una tarde, mientras revisaba la lista de cosas que aún me faltaban por hacer, Hailey apareció en la puerta de lo que quedaba de mi habitación. Traía un sobre pequeño. «Me lo dieron para ti», dijo. «Un hombre en el estacionamiento. Dijo que eras fácil de reconocer». Abrí el sobre delante de ella.
Dentro había una fotografía impresa. Yo, saliendo de la clínica legal 2 días atrás. Detrás, escrita con tinta negra. Barcelona no está tan lejos como crees. Hailey palideció. Chloe, ya lo sé, dije. Gracias por traerlo. Ella se quedó un momento más, como si quisiera decir algo que no encontraba. Al final solo asintió y se fue. Guardé la foto junto a los correos. Otra pieza. Otra prueba de que el juego ya no se jugaba solo en el campus. Esa noche Daniel se quedó hasta tarde. Revisamos juntos la fotografía, el sobre, posibles huellas. Pocas. El hombre era cuidadoso, pero ya no era invisible. Si subes a ese avión con esto abierto, dijo él, no termina. Te sigue. O espera. O usa a alguien más cerca de ti. Lo sé. Entonces decide. ¿Quieres que forcemos la revelación pública antes de que te vayas? ¿O prefieres irte y dejar que el proceso interno haga lo que siempre hace? ¿Proteger a los suyos? Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera el campus dormía bajo luces amarillas. Pensé en la otra vida, en cómo me había dejado destruir por miedo a molestar, a complicar, a ser demasiado. Esta vez el miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Forzamos, dije. Antes del vuelo. Quiero el nombre en papel. Quiero que sepa que lo vi. Y quiero que la universidad elija, de una vez, de qué lado está. Daniel no sonrió. Solo asintió, como quien acepta una misión que ya no admite marcha atrás. Los siguientes 7 días fueron una carrera. Mociones de emergencia. Solicitudes de medidas de protección. Reuniones a puerta cerrada. El decano Vance apareció personalmente una vez, con el rostro más cansado que nunca. Están empujando demasiado lejos, dijo. Hay intereses mayores que un caso de acoso o de falsedad. Entonces que esos intereses elijan, respondí. Porque yo ya elegí. El día 9 antes del vuelo, la respuesta llegó. No pública. Todavía. Pero el nombre estaba por escrito en un documento de circulación restringida dentro de la clínica legal. Daniel me lo mostró en una sala sin ventanas. Roberto Varela, investigador asociado, miembro del Comité de Evaluación de Becas Internacionales desde hacía 6 años, convenio activo con la red que Mateo había rastreado, historial de quejas informales archivadas, y, según el testimonio ampliado de Sofía, la persona a la que Mindy había protegido desde el principio. El nombre tenía peso. No era un fantasma. Era un hombre de 50 y pocos, con oficina en el 3er piso del edificio de investigación, con foto en la página web del departamento, con sonrisa de quien nunca espera que lo miren demasiado de cerca. Me quedé mirando la página impresa durante un largo rato. Ahora lo sé, dije. Ahora lo sabes, confirmó Daniel. ¿Qué quieres hacer con eso? La pregunta flotó entre nosotros. Afuera llovía otra vez. El vuelo seguía en el calendario. Barcelona seguía esperando. Y el hombre que había usado a Mindy, que había mandado correos, que había dejado fotografías en sobres, ahora tenía nombre y apellido. No respondí de inmediato. Guardé la hoja. La doblé con cuidado. La metí en el cuaderno junto a todas las demás pruebas. Primero, dije, quiero que sepa que lo vi. Después decido si me subo al avión con la deuda abierta o si la cobro antes de despegar. Daniel no argumentó. Solo cerró la carpeta. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí de un tirón. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque el tablero, por fin, tenía todas las piezas visibles. Y yo, por primera vez en 2 vidas, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo el próximo movimiento. El reloj seguía corriendo. 18 días. 17. 16. El nombre ya no era un secreto. La partida tampoco. El nombre ya no pesaba en el aire como una amenaza difusa. Pesaba como un hecho. Roberto Varela. Lo repetí en voz baja varias veces mientras miraba la fotografía impresa que Daniel me había mostrado. Un hombre de expresión serena, gafas de montura fina, la sonrisa calculada de quien lleva años moviéndose entre pasillos académicos sin que nadie le pregunte demasiado. Ahora yo sabía. Y él sabía que yo sabía. No esperé a que el proceso interno tomara su ritmo perezoso. Tampoco esperé a que él diera el siguiente paso. El día 14 antes del vuelo envié un correo desde una cuenta nueva, creada solo para eso. Una sola línea. Ya no necesito que digas tu nombre. Yo lo tengo, y no viajo con deudas abiertas. ¿No firmé? No hacía falta. La respuesta llegó en menos de 3 horas. Esta vez no hubo rodeos ni amenazas veladas. Reunámonos, solo nosotros, antes de que ambos perdamos más de lo necesario. Elegí el lugar, la terraza del edificio de investigación, a las 11 de la noche, cuando las oficinas ya estaban vacías y las cámaras de seguridad del pasillo principal no cubrían del todo el ángulo. Daniel quiso acompañarme. Le dije que no. Esta parte tenía que ser mía. Él esperó en el auto, a 2 cuadras, con el teléfono listo y la grabadora encendida por si algo salía mal. Varela llegó puntual.
Traía el mismo abrigo oscuro de la fotografía que me habían dejado en el sobre. No parecía sorprendido de verme. Parecía cansado. «Eres más tenaz de lo que calculé», dijo sin saludar. «Tú usaste a una estudiante asustada para cubrirte. Yo solo devolví el favor con intereses». Él miró hacia el campus oscuro. «Mindy tomó sus propias decisiones. Yo nunca le pedí que te involucrara. Le diste razones para hacerlo. Le diste miedo. Y después te escondiste mientras ella se hundía». Hubo un silencio largo. El viento movía las hojas secas sobre el cemento. «¿Qué quieres?», preguntó al fin. «¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Que renuncie? Quiero que la universidad sepa exactamente quién eres. Sin cartas de renuncia discreta. Sin archivos cerrados. Quiero que las otras, las que nunca formalizaron quejas, sepan que ya no están solas. Y quiero que Mindy deje de cargar sola con una culpa que nunca fue solo suya». Él soltó una risa breve, sin humor. «Si hago eso, destruyo más de una carrera, incluyendo la mía. Entonces destrúyela, o yo lo haré por ti». Lo miré directamente. No había odio en mi voz, solo la misma calma que había usado para sobrevivir al sótano, a los rumores, a la acusación falsa. Él sostuvo la mirada unos segundos y después apartó los ojos. Por primera vez vi la grieta. No era un monstruo invencible. Era un hombre que había calculado mal el costo de sus silencios. «Tienes el vuelo dentro de 2 semanas», dijo. «Si abro esto ahora, pueden retrasarte. Pueden convertirte en testigo obligado. Pueden ensuciar tu salida. Entonces que lo intenten. Ya no me asusta su burocracia». Me di la vuelta y me fui. No corrí. No miré atrás. Cada paso sobre la terraza sonó claro, definitivo. Al día siguiente, Daniel presentó el paquete completo ante la Oficina de Integridad y, en paralelo, ante la Defensoría Estudiantil. Incluyó los correos, la fotografía, la grabación de la llamada, el testimonio ampliado de Sofía y mi declaración firmada. Ya no pedíamos confidencialidad, pedíamos luz. La universidad se movió más rápido de lo que esperaba. En 48 horas, Roberto Varela fue separado de todos los comités. En 72 le abrieron un proceso formal. Las quejas antiguas, las que nunca habían llegado a ningún lado, empezaron a reaparecer como si alguien hubiera abierto de golpe un cajón olvidado. 2 exestudiantes escribieron, después 3. El silencio que él había cultivado durante años se rompió con la misma velocidad con la que había construido su impunidad. Mindy me escribió un mensaje el día en que publicaron la primera nota interna. Solo decía, «Gracias por no dejarme sola con esto, aunque no lo merezca». No respondí de inmediato. Guardé el mensaje. Unos días después contesté con una sola frase. «Nadie merece cargar solo con la mentira de otro». No hubo más intercambio. No hacía falta. El proceso contra Varela seguiría su curso después de que yo me fuera. Yo ya no necesitaba estar presente para cada audiencia. Había hecho la parte que me correspondía. Dejar de ser el chivo expiatorio y convertirme en la persona que señaló la herida. La mañana del vuelo, el campus estaba quieto, lavado por una lluvia reciente. Daniel me acompañó hasta la puerta del edificio de residencias. No hubo grandes discursos. Solo un abrazo breve y una promesa simple. «Cuando vuelvas, si vuelves, el café sigue siendo por mi cuenta». «Cuando vuelva», repetí, «vamos a ver si todavía queda algo que celebrar». Sonrió. Yo también. El taxi me llevó al aeropuerto con 2 maletas y el cuaderno completo dentro de la de mano. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla cómo el campus se volvía pequeño, después minúsculo, después solo una mancha verde entre carreteras. No sentí euforia, tampoco vacío. Sentí algo más útil, espacio, el mismo que había sentido la mañana en que recuperé la habitación, solo que ahora era más grande. Cabía un continente entero. En Barcelona el aire olía distinto. La beca era real. Las clases eran reales. Las noches en las que me sentaba a escribir frente a la ventana del piso compartido también lo eran. A veces pensaba en el sótano húmedo, en la nota de tinta azul, en la sonrisa rota de Mindy, en la voz de Varela en la terraza. Ya no dolían de la misma manera. Eran piezas de una historia que había terminado de escribirse. No me convertí en heroína. No busqué más batallas. Simplemente viví. Estudié. Caminé por calles que no conocían mi nombre. Y cada tanto, cuando el teléfono vibraba con un correo de Daniel o con una actualización del proceso, sonreía apenas, porque había aprendido la única lección que la otra vida no me había dejado aprender a tiempo. Algunas guerras se ganan resistiendo, otras se ganan eligiendo, con claridad absoluta, el momento exacto en que dejas de cargar con lo que nunca te perteneció. Yo elegí, y por primera vez en 2 existencias, el final me perteneció.